Bienvenida, profesora Yira Perea Osorno, a este espacio de mesa de análisis. Hoy tendremos una dinámica con distintos roles de participación donde cada integrante asumirá una posición específica para enriquecer la discusión. Mi persona, Oscar Sánchez Liñán, como académico comparatista y delegado electoral, mi compañera Susana Balbuena Sánchez, de Sociedad Civil y asesora política, y Luis Miguel Escalante, como periodista internacional y funcionario público. En este ejercicio estaremos analizando los países de Canadá y Colombia. Comencemos. Voy a asumir la perspectiva de un académico comparatista en ciencia política. Para el trabajo de sistemas políticas comparadas hemos decidido tomar de marco de referencia los países de Colombia y Canadá. En este método comparado analizaré críticamente las dinámicas políticas de Canadá y Colombia, identificando patrones, diferencias estructurales y lecciones cruzadas. Entremos en materia. Cuando hablamos de comparar sistemas políticos no lo hacemos solo describiendo países, lo hacemos analizando variables concretas. Aquí usaré tres: el régimen político, la participación ciudadana y los derechos civiles, respaldado en los datos que hemos tomado de Freedom House, BitDem y World Justice Project. En términos de régimen político, Canadá es una democracia liberal consolidada, con un sistema parlamentario estable desde 1867. Su institucionalidad ha permitido continuidad democrática y resolución pacífica de conflictos. En contraste, Colombia es una democracia electoral con avances recientes en pluralismo tras la llegada de Gustavo Petro en el 2022, pero aún arrastra desafíos estructurales derivados del conflicto armado y la debilidad del Estado en zonas rurales. Sobre participación ciudadana, ambos países registran niveles formales de participación electoral considerables. Sin embargo, la participación en Canadá es verdaderamente libre, mientras que en Colombia está condicionada. El miedo, la compra de votos y la violencia política siguen marcando diferencias regionales profundas. De hecho, en el 2024 se reportaron asesinatos de líderes sociales y amenazas a candidatos locales, lo que demuestra que la participación no es igualitaria en todo el territorio colombiano. Finalmente, al observar los derechos civiles encontramos democracias que en apariencia ofrecen garantías similares, pero con realidades opuestas. Canadá protege la libertad de prensa, la protesta y los derechos de minorías, aunque enfrenta críticas por discriminación hacia comunidades indígenas. Colombia garantiza estos derechos constitucionalmente, pero en la práctica existe una brecha entre la ley y realidad debido a la violencia y la impunidad, afectando directamente la calidad democrática. Como cierre, puedo concluir que en Canadá se ofrece como caso de estabilidad democrática una institucionalidad sólida, mientras que Colombia representa una democracia en construcción tensionada por la violencia y desigualdad territorial. Sin embargo, comparar ambos países no busca establecer jerarquías, sino identificar caminos posibles. De Canadá, Colombia puede aprender sobre fortalecimiento institucional. De Colombia, Canadá puede recordar que la democracia solo es legítima cuando incluye a todos los territorios y no deja a nadie atrás. En la sociedad civil observamos que Canadá representa un modelo de democracia consolidado, donde las organizaciones comunitarias y los pueblos y las personas y conjunto con los movimientos sociales fluyen en las decisiones públicas. Existe confianza en las instituciones, acceso real a la información y canales de participación estables. En contraste, lo que pasa con Colombia, en la sociedad civil sigue enfrentando enormes desafíos. Si bien hay una gran prudencia y la violencia contra los líderes comunitarios, la corrupción y la desconfianza constitucional reducen el impacto político. La participación existe en el papel, pero no solamente se traduce en el poder real. En síntesis, Canadá demuestra un Estado democrático de derecho, mientras que Colombia continúa en el proceso de fortalecimiento en la democracia participativa, más inclusiva y segura. Muy buenas, estimada tutora, estimadas compañeras y compañeros. Mi nombre es Luis Miguel Escalante Díaz, estudiante de Ciencia Política en la UNAD CECAT, Puerto Colombia. En esta ocasión represento el rol de periodista internacional sobre análisis comparado entre Canadá y Colombia. Comencemos con Canadá. Canadá es un país monárquico altamente institucionalizado, ubicado en el puesto número 97 en democracia transparente. Esto avalado por la Freedom House, organización en defensa democrática y ubicada en Washington, D.C.
Canadá se caracteriza por ser el país número 15 en transparencia democrática a nivel mundial. Por su parte, Colombia es un país democrático y su primer mandatario es el actual presidente Gustavo Petro. Colombia se sitúa en el puesto número 70 sobre 100, dicho por la Freedom House. Colombia se ha caracterizado por su... Desde la perspectiva de las organizaciones de los Estados americanos, ambos países cumplen con los países de la Carta Democrática Interamericana. Pero en general, Canadá se ubica entre la democracia plena según los índices de Freedom House and the Canadian Democracy for Peace, destacando por su Estado de Derecho, su transparencia y su respeto entre los Estados de Derecho humanos. En cambio, Colombia, aunque mantiene elecciones libres y pluralismo político, siempre tiende como una democracia defectuosa debido a los altos niveles de desigualdad y las violencias políticas y también a la limitada de la dependencia judicial. Los informes de la OEA recomiendan fortalecer los protectores de los líderes de derechos humanos y también los mecanismos anticorrupción. En comparación, muestran que el fortalecimiento institucional y la localización que tiene Colombia frente a estas situaciones ha aumentado aún más en el estado que estamos teniendo. Tenemos que consolidar más al índice de comparación que existen entre ambos países en diversas situaciones, tanto en el pluralismo como también en un Estado social de derecho, en el cual también está tipificado en nuestra Carta Magna de la sociedad colombiana. En este sentido, la desigualdad ha frenado demasiado a Colombia debido a que su situación, su contexto nacional e histórico se vio en un complejo perpetuo en el sentido de que ha tenido demasiados conflictos tanto internos en los cuales ellos tienen que avanzar poco a poco. Esto es una escala y avanzando se puede lograr. Hola, cordial saludo. Oscar Sánchez Liñán, hablando desde el rol de delegado electoral. Hablo desde la experiencia como delegado electoral. Mi función es observar cómo funcionan las elecciones en la práctica y que también logran representar la voluntad popular. En este caso analizaré comparativamente los sistemas electorales y democráticos de Canadá y Colombia. Desarrollo. Las elecciones son el corazón de cualquier democracia, por eso empiezo por la confianza electoral. Canadá es reconocido por tener elecciones transparentes donde la logística electoral funciona de manera eficiente y sin controversias graves. En Colombia el proceso electoral es técnicamente sólido y vigilado por organismos como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, pero la confianza pública se ve afectada por la corrupción y la compra de votos en regiones vulnerables. En el tema de la seguridad electoral, que es un punto clave donde ambos países se distancian por completo, Canadá no registra violencia política durante las elecciones. Entre tanto, en Colombia se enfrenta los asesinatos de líderes sociales, las amenazas a candidatos, especialmente durante las elecciones locales. Esto quiere decir que aunque las elecciones existan, no siempre son libres en todo el territorio, porque el miedo condiciona el voto. Ahora bien, sobre participación ciudadana, Canadá facilita el acceso a las urnas con voto anticipado, voto por correo e infraestructura electoral confiable. Colombia también ha hecho esfuerzos logrando una participación del 58% en las presidenciales del 2022. Sin embargo, aún hay obstáculos, zonas controladas por grupos armados, falta de transporte y desinformación en redes sociales. Finalmente, la equidad en la incompetencia electoral también marca diferencias. En Canadá los partidos compiten con reglas claras, aunque los grandes partidos siguen siendo dominantes. En Colombia existen más partidos y movimientos, pero muchos funcionan como maquinarias clientelistas que dependen de financiación cuestionable. Como cierre, les puedo decir que en resumen, Canadá consolida elecciones estables y seguras, mientras que Colombia enfrenta el enorme reto de proteger la participación ciudadana y blindar las elecciones del miedo y la corrupción. Como delegado electoral, creo que Colombia tiene potencial para fortalecer su sistema democrático si prioriza tres cosas: seguridad en elecciones, transparencia en la financiación y educación cívica permanente. Como funcionario público, en Canadá no veo que amerite mucha propuesta para que la transparencia democrática dé resultado, ya que es un país democráticamente transparente en su gobierno. Pero en Colombia sí puedo aportar
que necesitaría de una reforma política, una asamblea constituyente, acabar con ese monopolio político que es el que tiene al país visto de una manera democrática muy baja o muy oscurecida a nivel mundial. Colombia es un país que necesita intervención sobre los sistemas políticos actuales. ¿En qué? En el sistema de campañas políticas financiadas con dineros, ya sea de narcotráfico o dineros ilícitos. Colombia debe ser un país el cual la democracia, la política sea financiada por el mismo Estado, ya que corresponde al Estado garantizar la transparencia democrática, darle voz al pueblo, que sea el pueblo el que elija a sus gobernantes, acabar con ese monopolio, con esos grupos políticos que son los que dividen la política en Colombia, son los que marginan la política en Colombia. Debemos tener en cuenta que los grupos que se presentan actualmente de derecha extrema en política, tienen polarizado el sistema democrático en Colombia. Necesitamos una democracia más transparente, más auténtica, más legítima, ya que ha perdido legitimidad con el pasar de los años. La democracia debe ser legítima, debe ser respetada, debe ser consolidada como el derecho a ejercer una buena política, como el derecho a elegir a los gobernantes por parte del pueblo, que sea el mismo pueblo el que elija a sus gobernantes. Se ve mucha corrupción en la política en Colombia, mucha participación de grupos financiados por el narcotráfico, muchos grupos delictivos, muchos grupos violentos también incursionan en la política. Vemos mucha violencia a nivel político y a nivel nacional en todos los aspectos en Colombia. Y esos son los puntos que hay que mejorar. Como funcionario público propongo hacer las reformas necesarias, las reformas que necesitamos, valga la redundancia, para fortalecer un sistema democrático transparente en Colombia y que lo lleve a posicionarse en un puntaje alto a nivel mundial en democracia transparente, que lo lleve a consolidarse como un país democráticamente transparente políticamente hablando. Ese es mi aporte, eso sería lo que yo haría para consolidar una democracia auténtica y legítima en Colombia. Muchas gracias.